Hola, soy Alejandro, desarrollador de software full stack a los 19. He trabajado en varias empresas y he hecho muchísimas, muchísimas aplicaciones. Hoy te voy a explicar qué es una API o una API o una API o como le quieras decir, porque es un concepto que es un poquito complejo de entender al principio, pero lo malo o lo bueno es que lo vas a usar en todo. Si te vas a dedicar al desarrollo de software, a crear productos de base tecnológica, a ser programador, como lo quieras decir, vas a tener que usar APIs e idealmente vas a crear APIs. Entonces es muy importante no solo reconocerla, porque si yo te muestro esto de aquí, probablemente tú me puedes decir, ah, esa es una API, o bueno, la documentación de una API. Sí, pero la cosa no es solo que la sepas reconocer, sino que entiendas las características que la componen, porque a veces la API no se ve así, a veces la API es solo un archivo de código. Entonces hay que entender bien qué es. La forma más fácil en la que yo la explico es como si fuera el control de una consola de videojuegos. En este caso, un control de un Xbox, pero puede ser de PlayStation, Switch, Atari, como quieras. ¿Por qué? Tú tienes este control, vas a asumir que es una API. Yo sé que todavía no sabes qué es, pero hazme caso, asume que eso es una API. Y esta API va a tener diferentes botones o diferentes componentes. Tienes los joysticks, entonces este es como para moverte, para mover el personaje o lo que sea que estés moviendo en el juego. Este es para mover la cámara generalmente. Estos botones hacen diferentes cosas, entonces por ejemplo en GTA V este te abre una puerta, este le da una patada a alguien, o no, este le da un puño a alguien, este le da una patada a alguien y este sirve para saltar. Estos te sirven para diferentes acciones como sacar el celular. Estos son menús que son como de configuración o algo así, la verdad no estoy seguro. Este es prender y apagar y entrar al menú principal y por aquí tienes como unos gatillos que son para apuntar, disparar, acelerar, sacar cosas del inventario y así. A lo que voy es que tu API, que es este control de aquí, tiene muchos botones y muchas cosas que hacen cosas. Lo interesante es, si yo a ti te pregunto qué hace este joystick, probablemente me puedas decir que sirve para mover al personaje, sea cual sea el personaje. Pero si yo te pregunto qué hace este de aquí, probablemente no me puedas responder. O si te pregunto qué hacen estos de aquí, probablemente tampoco me puedas responder porque dependen del juego que estés jugando. Entonces, este mismo control, y esa es la magia de esta API, te sirve para jugar GTA 6 si es que sale algún día, te sirve moviendo un humano o moviendo un carro, que es lo interesante, o moviendo un bote, moviendo un avión, a veces moviendo un perro incluso. Te sirve para jugar Assassin's Creed, un juego completamente diferente, y te sirve para mover a este man de aquí, para mover el barco entero, para mover un águila, te sirve para muchas cosas. O te sirve para este que creo que se llama Flight Simulator o algo así, que te sirve para básicamente mover un avión. Eso es lo interesante de la API que tienes por aquí, que es la misma. Es exactamente la misma API y tú solo tienes que aprender a usar esta cosa de aquí. A ti no te importa cuál es la complejidad física o la diferencia en complejidad física entre mover a una persona y mover un barco, o entre mover un barco y mover un avión, o entre mover una persona y mover un águila. A ti no te interesa. Tú simplemente tienes estos controles y los usas. Entonces, eso es una API. Una API se considera una abstracción o una capa intermediaria o un mensajero, lo vas a escuchar de muchas formas distintas, entre lo que tú quieres hacer y algún servicio o aplicación que lo hace. Ni siquiera me he ido a la definición de API, que si la buscas vas a ver que es una interfaz de programación de aplicaciones. Interfaz generalmente significa eso, es algo que está antes. Por ejemplo, uno dice interfaz gráfica, que es como lo que uno ve en la página bonita. Por ejemplo, esta es la interfaz gráfica de Google o esta es la interfaz gráfica de OpenAPI, si no estoy mal. Esta es la interfaz gráfica de Excalibur. Entonces lo que hacen es abstraer o ocultarte a ti los detalles que hay detrás. A mí no me importa que al yo mover este joystick hacia adelante, también el águila tenga que hacer así para volar, supuestamente. A mí eso no me interesa. Lo que me interesa es que cuando yo lo muevo, eso pasa. Y esto se ve reflejado en programación en absolutamente todo. Tú vas a tener, por ejemplo, una API para obtener los datos del clima. Entonces lo puedes buscar, API Weather, y vas a encontrar Weather API, Open Weather API. Tú entras, te van a cobrar, entonces me dicen que yo no sé qué cuántas llamadas por día gratis y tanto almacenamiento, eso no me interesa. Lo que me interesa es buscar la documentación que puede estar en Guide o puede estar en API. A ver, por ejemplo, tenemos Current Weather Data. Entonces entramos a APIDoc y por aquí lo tenemos. Entonces voy a quitar el modo oscuro, perdón. Pero acá tenemos estas cosas por aquí raras, ¿no? Que parecen como URLs, ¿cierto? Así como esta URL que tenemos acá arriba. Acá tienes
algo que dice JSON. Por acá vas a tener algunos objetos o Format of API Response Fields, que es esa vaina. Tienes, bueno, en XML, tienes un montón de campos, ¿cierto? Entonces, acá tienes más URLs, más URLs, más URLs. Una parte muy importante de las APIs es algo que se conoce como endpoints, que son estas URLs que estás viendo aquí. Endpoints es como puntos finales. La verdad nunca me he parado a pensar cuál es una buena traducción. Yo siempre le digo endpoints, que también se refleja en esta API que yo hice para un proyecto. Entonces, cada cosito de estos es un endpoint. Un endpoint no es más que uno de estos botones del control. Eso es todo. Si tú llamas al endpoint Y, va a hacer algo. Si tú llamas al endpoint B, va a hacer algo. Si tú mueves el endpoint joystick izquierdo, va a hacer algo. Y dependiendo si lo mueves hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, en diagonal, si haces un circulito, va a hacer cosas diferentes. Entonces lo puedes ver así. Cada botoncito del control hace algo y eso se puede considerar un endpoint. Entonces, dependiendo de la API, tú vas a tener endpoints diferentes. Por ejemplo, acá tenemos un endpoint que se llama B1, que es la versión de la API, versión 1, Patients. Y resulta ser que es post. Entonces, ¿cómo lo puedes ver? Como que estás moviendo el joystick hacia adelante y eso va a crear un paciente. Luego, si mueves el joystick hacia atrás, puede que estés llamando el Patients Search y busques a un paciente. Si luego oprimes el botón Y, digamos que lo que estás haciendo es obtener a una persona. O de pronto, si oprimes X, estás creando a una cita para un paciente. Entonces, esto son los endpoints, son esos botoncitos o esas cosas que tú llamas cuando quieres hacer algo. ¿Me importa a mí qué es lo que está ocurriendo detrás, en dónde se está guardando el paciente, de dónde se está leyendo la persona? No, no me importa. Esa es la gracia de una API, que te abstrae o te oculta ese nivel de detalle. Luego tenemos otras cosas que por aquí viste que había algo que decía post, algo que decía get. Bueno, por acá hay un mejor ejemplo. Post, get, tienes algo que dice patch, tienes algo que dice delete. Por ahí de pronto hay alguno que diga put. Esos se llaman métodos HTTP y hacen cosas diferentes. Yo creo que eso lo explicaré en un video aparte porque es un tema que te sirve para otras cosas además de las APIs, pero básicamente son operaciones diferentes. Get es para obtener información o leer información, post es para crear información, patch es para cambiar información existente. Si solo mandas, por ejemplo, tienes un paciente que tiene nombre, apellido, número de teléfono y correo electrónico, y tú solo quieres cambiar el correo electrónico, mandas un patch con el nuevo correo electrónico. O sea, oprimes el botón patch, pero le mandas un nuevo correo electrónico. Eso es todo lo que está ocurriendo. Un put es cuando quieres cambiar todo el paciente, por ejemplo. Y un delete es cuando quieres borrar ese objeto o ese paciente. Eso es todo. Los métodos HTTP igual los explicaré un poquito mejor en otro video, pero eso es lo que tienes que entender. Tenemos los endpoints, que son los botones del control. Tenemos los métodos, que es más o menos formas distintas de usar el mismo botón. Entonces puede que se ejecute una acción cuando lo oprimes hacia abajo y puede que se ejecute otra acción cuando lo sueltas. Entonces ahí tienes dos métodos, por decirlo así. O el ejemplo más claro son los joysticks. Dependiendo de a dónde lo muevas, va a ocurrir algo diferente. Aunque sea el mismo coso de acá, es el mismo endpoint, pero con métodos diferentes hace cosas diferentes. Y por último tienes esto que se llama el JSON o el XML, que es un formato de respuesta. Entonces, así como cuando tú mueves un control, lo que pasa en la pantalla es que, por ejemplo, este man de aquí camina hacia adelante o atropella a la señora que tiene detrás. Lo que puede pasar en una API es que te devuelvan información y generalmente uno tiene que estructurar la información de una forma estándar. ¿Por qué? Porque esto facilita trabajar, facilita que yo en Colombia reciba lo mismo que va a recibir alguien en Shanghái, ¿cierto? Y para eso se estandariza con XML, que es un formato, o JSON, que es otro formato. Esto que ves aquí es JSON, que es este montón de corchetes y comillas y números aquí, más corchetes y números y comas. También lo voy a explicar en otro video, pero es para que sepas que generalmente no sé el porcentaje, pero la gran mayoría de APIs usan JSON o XML, que es el que tenemos abajo, para devolverte la información. Entonces, si yo en una base de datos, que una base de datos la puedes ver como un archivo de Excel, si alguna vez has usado Excel, yo tengo los datos de cada persona que está viendo este video con nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono, entonces puede que a mí me llegue en un JSON, que me llegue comilla, comilla, número, comilla, comilla, nombre, comilla, comilla, apellido, comilla, comilla, correo electrónico y así. Y a mí me llegan los valores así y yo ya sé qué esperar. O puede que ese sea el mismo formato que se requiere para crearlo. Entonces yo mando comilla, comilla, nombre y pongo el nombre de la persona que vio el video. Comilla, comilla, correo electrónico y el correo electrónico de la persona que vio el video. Y así.
Entonces, recapitulando, obviamente no entramos en muchos detalles de cómo se hace, cuáles son las tecnologías, eso lo puedes investigar, pero por ahora es importante que entiendas que una API es como un control de una consola de videojuegos en el sentido de que es una abstracción, a ti no te importa qué juego estés jugando, qué físicas haya por detrás de él, la cantidad de código que hay detrás de un juego es impresionante, a ti no te importa. A ti te dan un control y tú lo usas, eso es todo. Y ese control tiene algunos botones predefinidos que se pueden conocer como endpoints. Son algunas URLs o direcciones a las que tú llamas con cierta información. Entonces resulta ser que un mismo endpoint, como los joysticks, puede ejecutar diferentes acciones dependiendo del método que uses. Si lo mueves para adelante puede ser un post de crear. Si lo mueves hacia abajo puede ser un get de obtener. Si lo mueves hacia la izquierda puede ser un delete de borrar. Si lo mueves hacia la derecha puede ser un put o un patch para editar información. Por último, el formato de respuesta suele ser JSON o XML. Esto es para estandarizar la forma en la que ocurren las cosas. Digamos que esto en un juego es que siempre que tú oprimes un botón, el personaje va a hacer lo mismo. Lo puede hacer de una forma distinta en el sentido de que el personaje puede estar vestido diferente, de que el carro puede ser diferente, sí. Pero digamos que la física o la lógica detrás de lo que está ocurriendo es siempre lo mismo. Entonces, con un endpoint es lo mismo. Si tú haces un get de un paciente, te va a traer los datos de un paciente, sin importar que los datos de per se sean distintos, que el correo sea distinto, el nombre sea distinto cada vez que lo llamas. El caso es que hace lo mismo. Eso es una API, es una abstracción o es una interfaz, como le quieras llamar, para ejecutar código en alguna parte. Y esto se puede reflejado como APIs web, como la que estás viendo aquí, que suele servir para crear aplicaciones web o aplicaciones móviles que se conecten a una base de datos o un servicio de backend, como se le dice, que es las cosas que ocurren en la oscuridad, o puede servir dentro de un mismo proyecto. Tú puedes tener una parte de tu código, crear una API y tener otra parte de tu código. Esto se hace para crear abstracción entre esas dos partes y que si se cambian los detalles internos de alguna de las dos, no se ve afectada a la otra porque estás usando es una abstracción. Se omiten los detalles, no importan los detalles. Eso es básicamente una API. Sé que hay muchos conceptos que quedan faltando, pero con que entiendas de que una API es como un control, tiene botoncitos y hace cosas diferentes, ya llevas el 99% del progreso hacia poder hacer una o usar una en la vida real.